me ha considerado para predicar de su palabra. Estoy un poco enfermo, pero el Señor aquí me ha dado fuerza hoy día para poder levantarme y venir. Y toda la gloria y la honra sea para Él siempre. Y le pido al Señor que me dé su gracia para hablar de su palabra. Y ahora, mis hermanos, los voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Mi hermano, este capítulo 8 de Mateo nos cuenta 3 milagros de sanidad que Jesús hizo. Y ahora yo estoy predicando sobre cuando sanó un leproso. Más adelante también sana al siervo del centurión y después a la suegra de Pedro. Ahora, aquí el evangelista Mateo tiene una clara intención de mostrar a Jesús como el Mesías, porque la Escritura durante todo el Antiguo Testamento dicen que Jesús, el Mesías, iba a hacer milagros de sanidad. Isaías nos dice, en Isaías 29 nos dice: en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces aquí Mateo quiere dejar algo muy en claro, que Jesús es Dios, ¿cierto? Jesucristo es Dios. Juan nos dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí Mateo quiere demostrar a través de estos milagros que Jesús es el Rey, es el Mesías, es el enviado por Dios, el ungido. Y aquí Mateo en capítulo 8 nos muestra 3 milagros de sanidad, de los cuales ahora voy a predicar sobre uno, que es el leproso. Entonces aquí Lucas nos va a complementar un poco esta panorámica, ¿cierto? Sabemos que Lucas era un médico. Y Lucas aquí nos dice, en su evangelio, nos dice que este hombre estaba lleno de lepra. O sea, ya no simplemente tenía lepra, sino que estaba lleno de lepra. Y nosotros muchas veces hemos estudiado de muchos hombres que han tenido lepra, por ejemplo, Naamán. Hay muchos hombres que durante la Biblia han tenido lepra y sabemos que era una enfermedad terrible, ¿cierto? Es una enfermedad que no tenía cura. Era una enfermedad que se veía la piel, prácticamente se podría uno en vida. Uno tenía llagas, salía mal olor y era una enfermedad terrible. Incluso el libro de Levíticos habla de esta enfermedad. Nos da una pequeña descripción de esta enfermedad y después también había leyes contra esta enfermedad, ¿cierto? Porque en Levítico sale que este hombre que tenía lepra, cualquier hombre que tuviera lepra, tenía que ser apartado de su familia y de la sociedad, ¿cierto? Tenía que ser separado, incluso tenía que llevar ropa rasgada. Incluso cuando iba caminando por la calle tenía que gritar 2 veces: inmundo, inmundo, para que todos supieran que él tenía lepra y todos se alejaran de él, porque era una enfermedad que tú con tocarlo simplemente ya te contagiabas de lepra. Entonces esta era la condición de este hombre. Quizás no sale cuántos años había vivido con lepra, pero esta era la condición que él tenía, que cada vez que pasaba él tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que todos supieran que él tenía lepra. Era una enfermedad sin cura. El Levítico nos dice: todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Era prácticamente tratado como si este hombre ya estuviera muerto, ¿cierto? Pero más allá de todo eso horrible que es la lepra, que es lo que significa la lepra, también tiene otro significado la lepra, porque así como la lepra afectaba en el interior del ser humano, también afectaba en el exterior,
así también esto refleja el pecado, que el pecado afectó la parte espiritual del ser humano, ¿cierto? Eso es lo que hace el pecado, porque cuando uno está sin Dios, el pecado es como la lepra. Nos aparta de todo, nos aparta de la familia, de la sociedad, de todo nos aparta, porque es a tal grado el pecado que el Señor lo compara con la lepra. Entonces, así como la lepra era una enfermedad repulsiva, era una enfermedad detestable, ¿cierto? Emitía hasta olor desagradable, así mismo era el pecado ante un Dios que es infinitamente santo y justo. Y este mismo pecado le costó la vida al Salvador. Muchas veces cuando vemos esas películas, cuando el Señor es crucificado, es apedreado, eso, hermano, no es ni la mitad, yo creo, de lo que vivió el Señor, ¿cierto? Es como, no podríamos imaginarnos todo lo que pasó el Señor, y eso es todo reflejo de nuestro pecado. Eso es todo lo que el Señor le costó la vida a nuestro pecado. Le costó la vida al Salvador, al único Hijo del Señor. Entonces, esta lepra afecta también nuestras relaciones con nuestras familias, ¿cierto? Porque el pecado se metió a tal grado que afectó nuestras relaciones. Cuando uno está en pecado, al final empieza a afectar todo a nuestro alrededor. Y nuestro único problema aquí, hermano, es el pecado. Y así como la lepra no tenía cura, así también el pecado, no había cura, no había solución, no había nada. Estaba todo corrompido por el hombre, ¿cierto? Entonces este hombre estaba, como dice Lucas, estaba lleno de lepra. Así como también estábamos nosotros un día llenos de lepra, ¿cierto? Entonces, hermanos, me imagino la desesperación de este hombre. Estaba lejos de su familia, estaba derrotado, ¿cierto? Estaba desesperado, no tenía ni una esperanza, era una enfermedad sin cura, sin remedio y cada vez iba peor. Entonces vivía aislado, vivía lejos de la gente, no tenía nadie en que le hablara. Y prácticamente por el pueblo, era mirado como los malditos por Dios. Así eran mirados los leprosos. Pero este hombre, hermano, hizo algo muy sabio. Aún teniendo lepra, él vino a Jesús. Hizo lo más sabio que cualquier hombre pueda hacer en la vida, venir a Jesús. Marcos complementa diciendo que él vino rogándole al Señor. Entonces, hermano, quizás muchos podamos estar en algún punto de nuestra vida sin esperanza, con conflicto, sintiendo que la lepra del pecado está llegando a nuestra vida, ¿cierto? Sin esperanza, pero hay una respuesta y se llama Jesús. Entonces, el texto aquí nos indica que este leproso vino a Jesús. Él es la respuesta, hermano. Y Lucas, en Lucas 4, 18, el Señor dice algo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Ese es nuestro Señor. A ese Señor es al que un día fuimos nosotros también, igual que este hombre. Entonces, hermano, nuestra única esperanza es Jesús. Entonces, hermano, aquí podemos ver una actitud que tuvo este hombre, ¿cierto? Tuvo una actitud de confianza, porque él vino a Jesús. Y eso es fe. Fe es un venir a Jesús, ¿cierto? Tal y cual como somos. Él sabía que era un leproso, que nadie lo quería, pero él tal y como fue, como era, vino a Jesús. Él vino tal y cual era. Entonces aquí, hermano, es algo interesante cómo el Señor conecta el Sermón del Monte con esto. Porque en un capítulo anterior el Señor estaba en el Sermón del Monte, estaba predicando el Evangelio. Y hermano, nosotros sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Entonces yo me imagino que este hombre probablemente a lo lejos estaba escuchando las palabras del Señor que estaba pronunciando en el monte, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, hermano, aquí el texto nos indica que cuando Jesús descendió del monte, ahí vino el leproso. Entonces, aquí obviamente uno no dice explícitamente, pero uno da por conclusión que él estaba escuchando las palabras del Maestro, ¿cierto? Las palabras del Señor. Entonces, el Señor, él, el leproso, escuchando esto, vino a Jesús, porque sabía que este era el Mesías, el escogido, el Cristo. Y vino a Jesús porque él sabía que su única respuesta no la tenían los médicos, porque era una enfermedad sin cura. Su única respuesta era Jesús. Entonces esa fue una actitud que él tuvo de confianza, de fe hacia su Señor, ¿cierto?
Y es lo que tenemos que ser nosotros sinceros, ¿cierto? Con nuestras debilidades, nuestras faltas, todos tenemos faltas, pero todos en algún momento vinimos con esas mismas faltas hacia el Señor, ¿cierto? Porque Él no rechaza a nadie. El Señor mismo nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces hay que venir a Jesús con fe, ¿cierto? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, nosotros sin fe también es imposible agradar a Dios. Tenemos que venir a Él con confianza y con fe, así como lo hizo este leproso. Entonces, este leproso tuvo una actitud de confianza, pero también tuvo una actitud de adoración. El texto indica que él se postró ante Jesús. Entonces, él lo estaba reconociendo como el único Dios, el Señor. Lo estaba reconociendo como su deidad. Porque esa es una actitud que nosotros tenemos que tener de adoración hacia el Señor. Entonces aquí el leproso estaba reconociendo que Jesús era Dios mismo que estaba hablando con él, ¿cierto? Marcos nos sigue complementando, dice que él cayó de rodillas ante el Señor. Entonces, hermano, adoración es eso, es entregar su vida, rendirse al Señor. Adoración, hermano, es lo que somos, ¿cierto? Entonces, el Señor requiere una entrega genuina, una entrega sincera, incondicional hacia Él, hermano. Y él, estando ahí postrado, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él no expresó duda en ningún momento, ¿cierto? No dijo, si puedes, límpiame. Él le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Él estaba rendido a la voluntad del Señor, ¿cierto? Él sabía que si el Señor quisiera, en un momento lo podía sanar. Entonces, en ningún momento dijo, Señor, si tú puedes, si es que tenías tiempo. Él dijo, si quieres, puedes. Pero él también estaba rendido a la soberanía de si él quería. Porque el leproso sabía que si el Señor quería, lo iba a hacer, pero quizás no estaba tan seguro si era su voluntad, ¿cierto? Pero él estaba rendido a la soberanía de nuestro Señor. Y él descansó en la soberanía de Dios. Por eso le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y eso ya es una actitud humilde, ¿cierto? Esa es la tercera actitud que tuvo este hombre, una actitud humilde. Porque el Señor, a un corazón contrito y humillado, Él jamás lo desprecia. Entonces, hermanos, quizás hay un momento que la lepra está empezando a tomar parte de nuestra vida, ese pecado. Quizás hasta los creyentes podemos empezar a caer en algún pecado, pero nuestra única respuesta, hermanos, es Cristo. Y tenemos que ser igual que este leproso, con la misma actitud, tener una actitud de confianza, ir a Él tal y como somos, ¿cierto? Quizás tenemos algún problema, algún defecto, pero el Señor es más grande, entonces tenemos que ir a Él con una actitud de confianza, una actitud de adoración, ¿cierto? Entregándonos a Él, reconociendo lo que es nuestro Señor y con actitud humilde, reconociendo que Él es soberano. Entonces, hermanos, cuando entendemos que el Señor es soberano, nosotros descansamos, porque nosotros sabemos que el Señor es bondadoso, es fiel, es misericordioso y es parte de su carácter, nosotros sabemos eso, pero donde está casi siempre nuestro problema es con su soberanía. Siempre tenemos como ese problema de no aceptar muchas veces la soberanía del Señor. Y ahí está muchas veces nuestro problema porque no descansamos en Él. Y este hombre lo que él hizo fue descansar en Él, ¿cierto? Él le dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Él le pudo haber dicho, Señor, yo llevo años con esto y ya quítamelo. Pero Él descansó en su soberanía, en el que Él era el Señor y creador de todo, ¿cierto? Él estaba en conocimiento de todo. Y la voluntad, hermano, del Señor es siempre lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Es como un padre con su hijo, sabe lo que es mejor para su hijo. Quizá el hijo no lo entiende, pero el padre sí lo sabe, y cuánto más nuestro Señor, ¿cierto? El Señor siempre nos quiere dar lo mejor para nosotros. Entonces, así éramos un día nosotros, estábamos llenos de lepra, pero cuando vinimos a Él, el Señor nos limpió y nos lavó. Entonces, hermano, si quieres puedes limpiarme, eso es no dudo de tu poder, pero que se haga tu voluntad en mi vida. Y aquí, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús extiende su mano, lo toca y le dice, quiero, sé limpio. Y esa es la voluntad del Señor, era limpiar a este hombre, esa era la voluntad que Él tenía. Y hermano, el Señor nos quiere limpiar de la lepra del pecado, esa es la voluntad del Señor. Si está esclavo de algún pecado, alcoholismo, drogas, pasiones, envidia, celos, amargura, lo que sea, tu única respuesta es el Señor, porque el Señor te quiere lavar de ese pecado, te quiere limpiar de eso. Tienes que ir a Él con confianza, con adoración, con humildad ante el Señor, porque Él jamás nos va a rechazar.
Entonces aquí Jesús no le dijo, si Dios quiere te voy a sanar, porque Él era Dios mismo. El leproso estaba hablando con Dios mismo. Entonces aquí Jesús en ningún momento le dijo, si el Padre quiere, serás salvo, espera un poco. Él mismo le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, hermano, lo más maravilloso de esto es que nadie podía tocar a este leproso, ¿cierto? Era algo que uno lo tocaba y se enfermaba al tiro. Pero cuando el Señor lo tocó, en vez de contagiarse el Señor, se contagió el leproso con la sanidad de este Señor. Él fue el contagiado, ¿cierto? Por la sanidad de nuestro Señor, por su santidad. Entonces, hermanos, solo Jesús puede limpiarnos y limpiar nuestra herida, Señor. Sanar nuestra herida, producto del pecado, quizás amarguras que tengamos en nuestro corazón, algún sueño frustrado. Muchas veces pasa, uno muchas veces ora por algo y no lo tiene, pero el Señor también quiere quitar esa amargura, limpiarnos de esa amargura. Entonces, hermano, nuestra única esperanza es el Señor, no es un mejor trabajo, no es un mejor estudio, no es un mejor gobierno, no es una mejor vivienda, porque si nosotros empezamos a confiar en eso, eso no nos va a traer paz, ¿cierto? Pueden pasar los años y nos vamos a sentir vacíos porque eso no nos está llenando. Pero lo único que puede satisfacer el hambre, esa necesidad, es Cristo. El único que puede satisfacer el alma de nosotros. Por eso el Salmo dice, dichoso el hombre que confía en Dios. El Señor le dijo, quiero, sé limpio. Él quiere limpiarte, Él quiere perdonarte, hermano. Él quiere lavar tu herida, tus llagas. Porque Él siempre quiere lo mejor para ti y para mí, hermano. Entonces, hermano, hay esperanza en Jesús. Solo tenemos que venir a Él con una actitud de confianza, adoración y humildad. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Yo de verdad, hermano, estoy feliz y gozoso porque de verdad esta palabra respondió a una oración que yo venía haciendo hace un tiempo, que no sé si ustedes también lo han sentido, hermano, yo creo que sí, quizá algunos, que uno muchas veces no sabe cómo orar. Me ha pasado que a veces oro y digo, Señor, tu palabra dice que si yo pido, todo lo que pida será dado, pero también dice que hay que orar por tu voluntad, entonces yo estaba así como oro. Entonces, aquí esta palabra me ha respondido, ¿cierto? Hay que venir a Él con una actitud de confianza, pero tal y cual somos, con todo tener nuestra confianza con el Señor, los deseos, los anhelos que tengamos, presentárselo al Señor. Porque el Señor, si hubiera querido, simplemente lo hubiera mirado de lejos y le hubiera dicho, ya está sano. Pero Él esperó a que Él viniera hacia Él. Entonces, hermano, si nosotros tenemos algún anhelo, algún deseo, tenemos que venir a Él y pedírselo. Porque el Señor nos dice que todo lo que pidamos Él nos dará si es conforme a su voluntad. Entonces tenemos que pedírselo primero, tenemos que reconocer nuestra necesidad, nuestro deseo que tenemos en nuestro corazón, adorándolo, reconociendo lo que Él es Señor, que Él es Dios, que Él está en control de todo. Porque Él nos dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, está en control de todo el Señor. Pero también con actitud de humildad, reconociendo que quizá eso no es lo que quiere el Señor, pero ya entregándote a su voluntad, descansando en su soberanía. Porque el Señor, cuando nosotros empezamos a descansar en Él, el Señor también empieza a cambiar nuestros anhelos, nuestros deseos empiezan a cambiar a los anhelos del Señor. Y el Señor por eso después empieza a cumplir nuestros deseos, porque nuestros anhelos, nuestros deseos se empiezan a convertir en los deseos del Señor. Por eso, hermano, nuestra mirada siempre tiene que estar fija en la cruz, en Cristo, porque ahí está nuestra confianza, ahí está nuestro gozo y nuestra alegría. Y ahí es donde está nuestro triunfo. Por eso, hermanos, tenemos que descansar en el Señor. Quizás tengamos algún sueño, algún anhelo, algún deseo en nuestro corazón. Tenemos que contárselo al Señor, decírselo. Pero también tenemos que estar rendidos a su soberanía. Decirle, Señor, si tú quieres, haz esto. Porque, hermano, la voluntad del Señor no es algo malo, porque siempre me ha pasado, Señor, quiero esto, pero si no, bueno, que se haga tu voluntad, decía. Pero, hermano, la voluntad del Señor es lo mejor para nuestra vida. Y si no te da lo que tú quieres ahora, te va a dar algo mucho mejor, hermano. Yo estoy seguro que sí, porque el Señor es un Dios bueno. Y en todos los años que he estado aquí, el Señor me ha bendecido. Ha sido en mi vida. Y yo puedo dar testimonio de eso, que el Señor, si no me ha dado algo que le he pedido, me ha dado algo mucho mejor. Porque ese es mi buen Dios que me dio la salvación, me ha dado alegría, me ha dado gozo y me ha dado todas las añadiduras.
más de lo que uno dice, esto no lo he merecido, pero el Señor es tan bueno que nos da, Señor. Aparte, hermano, estamos de cumpleaños, ¿cierto? Tenemos que pedirle al Señor, con confianza nomás hay que pedirle al Señor, con fe hay que pedirle, porque el Señor está presto a oírnos. Entonces hay que pedirle, Señor, si tú quieres, haz esto en mi vida. Si tú quieres, dame esto. Esto es lo que yo quiero, pero también quiero que se haga tu voluntad. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Muchas veces quizás no lo va a resolver al tiro como lo hizo con este hombre, pero el Señor trabaja también con nosotros. Cuando preparaba esta palabra me acordaba de un hombre en la Biblia que me encanta mucho su historia, es Caleb. Hermanos, cuando el pueblo de Israel fue a la tierra prometida, mandaron a 2 espías, ¿cierto? Y de esos 2 espías casi todos volvieron diciendo, no, esta tierra es mala, hay gigantes, claro, es buena, pero hay gigantes, hay murallas, hay de todo, y dijeron todo lo malo y ya prácticamente se querían devolver a Egipto. Pero hubieron 2 hombres, Josué y Caleb, que confiaron en el Señor y dijeron, no, porque los comeremos como a pan, dijeron, ¿cierto? Confiaron en el Señor, tuvieron esa humildad de que el Señor, si nos prometió esto, nos va a dar esto, ¿cierto? Tuvieron esa confianza y el Señor los miró y los recompensó, les dijo ahí mismo que ellos iban a ser los únicos que iban a entrar a la tierra prometida, ¿cierto? Pero a diferencia de este hombre, ellos también tuvieron que esperar los 40 años. No tuvieron al tiro, ¿cierto? Quizás pudieran haber dicho que injusto fue, pero el Señor durante esos 40 años trabajó con ellos, los preparó, porque después ellos fueron los que lideraron al pueblo para conquistar la tierra. Entonces, hermano, si el Señor no te está dando ahora lo que tú estás pidiendo, quizás te está preparando para después, Señor. Porque el Señor nos quiere bendecir, nos quiere dar grandes cosas, pero también nos tiene que preparar. Muchas veces no estamos listos para recibir todo lo que el Señor nos tiene. Por eso tenemos que tener una actitud de humildad, dejar que el Señor nos enseñe. Quizás no estemos escuchando la voz del Señor en estos momentos, pero tenemos que confiar en Él, adorarlo en todo momento, reconocer porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Tenemos que alabarlo. Si alguien está alegre, alaba al Señor, y si no, oremos al Señor más. Y tener la humildad de reconocer que el Señor está trabajando en estos momentos con nosotros. Y quizás después nos va a dar lo que estamos pidiendo, y si no nos da eso, algo mejor. Y ese es nuestro Señor del cual predicamos, hermano. Ese es el Señor al que nosotros alabamos. Y bueno, aquí, ¿qué fue lo que pasó entonces? El Señor lo limpió de una. Dijo, quiero ser limpio, dijo, y al instante su lepra desapareció. No sé qué habrá pensado Caleb, que le esperó 40 años y este hombre esperó nada. Pero bueno, esa fue la voluntad del Señor, sanarlo al instante, ¿cierto? Y este hombre volvió a su familia, porque eso es lo que hace el Señor, no solo te salva, sino que te reintegra a la sociedad donde tu pecado te había sacado, ¿cierto? Quizás muchas veces el pecado, no sé, droga, alcohol, nos tenía lejos de nuestra familia, de la sociedad, nadie los quería. Pero el Señor cuando vino nos sanó, y no solo nos salvó, sino que nos reintegró a la sociedad, nos devolvió nuestra familia, nos devolvió a la sociedad, nuestro trabajo, porque cuando el Señor está en nuestra vida todo es diferente. Así que podríamos estar en cadena en algún pecado, pero nuestra respuesta siempre va a ser Jesús. Él tiene todo el poder para sanarnos de una, ¿cierto? Y si no lo ha hecho aún, espera en el Señor. Espera, si el Señor aún no ha cumplido tu anhelo, tu deseo, lo que tú has pedido, espera en el Señor. No te aflijas, no te desalientes, porque el Señor está con nosotros, ¿cierto? Si el Señor te ha mirado, te ha escogido, eres su hijo, el Señor te ama. El Señor está con nosotros y nos quiere seguir bendiciendo. Quiere seguir estando con nosotros, ¿cierto? Porque el Señor, y si nosotros le hemos fallado al Señor, abogado tenemos, ¿cierto? El Señor nos dice que Él es fiel y justo, ¿cierto? Amén. Hermano, yo con los jóvenes siempre que hablo, yo creo que ya saben a dónde voy a ir con esto. Siempre que predico esto, hablo de esto, pero el Señor siempre nos dice, Él es fiel y justo. Él no dice que Él es fiel y bondadoso, ni misericordioso. Él es fiel y justo, porque el Señor Jesús vino a cumplir la justicia a este mundo, ¿cierto? Él en la cruz cumplió la justicia por nosotros. Él murió. Lo que nos tocaba a nosotros los leprosos era morir, ¿cierto? Ser apartado, estar muerto. Pero Jesús se hizo hombre y vino y murió por nosotros. Cumplió la justicia que nadie pudo haber cumplido. Y por eso Él es fiel y justo.
para limpiarnos, Señor, y perdonarnos. Este es nuestro Señor al que nosotros alabamos, al que bendecimos, al que le cantamos que es fiel, al que lo alabamos. Este es nuestro Señor que siempre está con nosotros. Él nos dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el final. Y nos dice eso porque Él está en control de todo, hermano. Si sientes que algo en tu vida no está bien, descansa en el Señor porque Él está en control de todo. Nada nos ha faltado y nada nos faltará. Hay muchos testimonios en esta iglesia de cómo el Señor nos ha sustentado. Quizás no hemos tenido la mejor salud, quizás estemos enfermos, quizás tengamos alguna necesidad, pero nada nos ha faltado, ¿cierto? Porque el Señor nos ha llenado. Y aun cuando nos ha faltado, el Señor más nos llena, más sentimos su presencia, más su gozo. Porque ahí el Señor, en medio de su silencio, el Señor se manifiesta. Este hombre no sé cuántos años habrá esperado, habrá estado con esa lepra, pero en el instante que él vino a Jesús, con confianza, con adoración, reconociendo que Él es el Señor, porque todo cristiano reconoce que Jesús es Dios. Y con humildad el Señor lo sanó de una. Y así fue como el Señor un día nos limpió también a nosotros del pecado. Estábamos perdidos, pero el Señor nos halló. Y mis hermanos, esta es la palabra que el Señor me ha dado hoy día. Ha llenado mi vida, me ha dado respuesta a muchas oraciones que he tenido y el Señor me ha seguido confortando. Quizás no tengamos lo mejor del mundo, pero tenemos algo que es mucho mejor que este mundo, es al Señor Jesús. El Señor lo llena todo, ¿cierto? Nos ha dado todo. Nos da familia, nos da ese gozo, esa paz que no tendríamos en el mundo. Eso nos ha dado el Señor. Entonces, mi hermano, les voy a invitar ahora a orar, pero con una actitud de confianza, ¿cierto? Descansando en el Señor, viniendo al tal y cual somos. Si tenemos una necesidad, pidámosla al Señor. Si tenemos un pecado, confesémoselo al Señor. Con una actitud de adoración, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, que Él es Dios, que está en control de todo, que nada nos faltará nunca. Y con una actitud de humildad, reconociendo que su voluntad se está haciendo. Y en esa dirección, mi hermano, los voy a invitar a orar.